os doy la bienvenida a este canal. Esto es La Balda Silvestre, yo soy Mónica y hoy vengo a inaugurar una nueva sección. Como veréis por el título, se llama Narrando la Intimidad y por lo tanto aquí trataremos novelas o libros intimistas, es decir, aquellos que pongan en el punto de mira la intimidad. Según la RAE, el intimismo es la tendencia literaria centrada fundamentalmente en la expresión de los sentimientos y de las emociones más íntimos. Y por lo tanto aquí trataremos novelas que, a pesar de tratar también hechos que suceden en ese narrador o narradora, especialmente cómo se siente respecto a las cosas que le suceden en su vida, cuáles son esos sentimientos y cuáles son esos anhelos, esos miedos, esas inquietudes. Y yo creo que esto puede ser muy interesante porque algunas de estas novelas o libros sí que es verdad que son más conocidos, otros no tanto, y creo que puede ser muy enriquecedor pues que tengamos aquí este pequeño espacio para hablar de la intimidad, que creo que es un tipo de literatura que a mí me gusta muchísimo, pero que no veo de manera tan común, ¿no? Por aquí. Así que espero que os guste. Lo que quería decir es que voy a intentar agrupar en una serie de libros a medida que los vaya leyendo. Ahora sí que es cierto que voy a traer lecturas pasadas, pero bueno, a medida que vaya leyendo más, pues ya iré trayendo vídeos al canal. Sí que es verdad que no leo tan a menudo porque creo que es un tipo de literatura que hay que estar mucho en el mood, vamos a decir, ¿no? Hay que estar mucho en ese estado de ánimo perfecto, idóneo para poderlo apreciar. Pero bueno, vamos a hablar de estas cinco novelas, vamos a decir cinco libros, porque no todos son novelas. Por otro lado, quería comentar que yo tampoco tengo estudios de literatura, por lo tanto, considero que estos libros o los libros que veis sacando a lo largo de esta sección encajan dentro de esta premisa intimista, pero que podría ser que a lo mejor algunos de ellos fuera discutible esa adecuación. Bueno, empezamos. Vamos a empezar por un libro que se encuentra editado en una editorial maravillosa, que es Tránsito, y estoy hablando de Una familia en Bruselas, de Chantal Akerman, o Akerman, no lo sé, traducido por Regina López Muñoz. El libro al final es una especie de monólogo de la madre de la autora, es decir, de la madre de Chantal Akerman. La madre de Chantal Akerman fue superviviente de Auschwitz y por lo tanto durante toda la vida de la autora esta estuvo como muy obsesionada con la figura de su madre. Le rindió homenaje en películas porque ella también era cineasta y al final este libro también es ese homenaje a su madre en el que crea este monólogo como si fuese la madre de Chantal Akerman la que hubiese escrito este monólogo y en el que la madre, vamos a decir, eh, reflexiona sobre el hecho de haberse quedado viuda recientemente, el hecho de que sus hijas vivan lejos, el hecho de que se encuentre sola en Bruselas, el hecho de haber sobrevivido a Auschwitz y entonces también echa la vista atrás y piensa en su infancia, en su adolescencia, en las dificultades que ha tenido, en si ha sido feliz o no en su matrimonio. Por lo tanto, como os decía, ¿no? Podéis ver que esto pues al final es un libro que refleja la intimidad, que refleja el cómo se siente ella misma y cuáles son sus anhelos, sus miedos, a quién echa de menos, de quién se acuerda, cuáles son sus recuerdos. Es muy cortito, o sea, no creo que no llegaba ni a las 100 páginas, 80 páginas, y es delicioso. Me gustó mucho, tiene un tono melancólico, obviamente, porque al final en este monólogo su madre se encuentra sola y trata mucho el tema de la soledad, pero creo que es un libro precioso, el homenaje que le rinde a la misma y me encantó. La verdad es que os lo recomiendo muchísimo. A continuación, quería hablar de una novela de no ficción que muchos de vosotros seguro que conoceréis. Se trata de una autora que es muy conocida porque hace 2 años que ganó el premio Nobel. Estoy hablando de Annie Ernaux y El acontecimiento. Eh, bueno, yo considero que esta novela de no ficción es intimista porque al final, a pesar de que nos narra un hecho muy concreto de su vida, que fue el aborto clandestino, que la autora tuvo que someterse en los años 60 por no encontrarse el aborto legalizado en Francia en aquel momento todavía, eh, al final aquí lo que nos plasma Annie no es todo lo que ella sintió a lo largo de ese año en el que tuvo que sufrir, pues desde que se entera de que está embarazada hasta que toma la decisión de poder interrumpir voluntariamente el embarazo, aunque sea de manera clandestina y aunque sea de una manera pues, que puede poner en riesgo su salud. Bueno, creo que toda la obra de Annie no es así, ¿no? Es intimista, al fin y al cabo. Ella todo el rato lo que nos muestra es siempre cómo se sentía en aquel momento, qué es lo que le sucedía, qué es lo que pasaba por su cabeza, qué es lo que ella en ese momento tenía que plasmar en su literatura, que era ella misma, ¿no? O sea, su alma y su manera de ver, su manera de sentir, su manera de amar, de pensar.
no puedo recomendarlo más. Recuerdo que yo este libro lo leí en París a finales de 2022, en un viaje que hice allí, y fue como muy especial leerlo a pesar de la crudeza de la historia y a pesar de lo duro que eran algunos momentos, de pensar que ella tuvo que someterse a esto y que pues afortunadamente salió con vida, pero podría no haber pasado. Y la verdad es que la valentía, sobre todo con la que Annie Ernaux nos muestra esto con tanta crudeza, como digo, con tanta sinceridad y con tanta honestidad. Ser tan honesta sobre tu propia vida debe ser muy difícil, sobre todo si eres una persona que privada, no sé si Anir no lo es, pero al menos tener esa valentía de mostrarnos a todos, al mundo, de lo que ella le pasó y cómo se sentía sin ningún tipo de tapujos. Ya por eso tenía que estar en esta lista. Muy, muy, muy recomendable. En primer lugar, vengo a hablar de, en este caso tampoco es una novela, vengo a hablar de un libro que es una especie de diario. Está publicado en Las Afueras, en España, y me estoy refiriendo a Diario Pinchado de la escritora argentina Mercedes Alfón. Me gustó muchísimo, debo decir, que es una, pero es que hace ya mucho tiempo que lo leí, entonces tampoco voy a ser tan exacta como a lo mejor con otros, pero lo que yo recuerdo de este libro, que también es muy cortito y que tiene apenas 120 páginas, aquí lo que hace Mercedes Calzón es mostrarnos el tiempo que pasó en Berlín cuando tuvo que ir porque a su pareja de aquel entonces le dieron una beca para poder escribir. Entonces ellos se van desde Argentina a Berlín y allí pues la autora lo que nos muestra es cómo se sintió todo ese tiempo, cómo se sintió respecto a la poca orientación que tenía. Ese punto como que me marcó mucho, el punto de que ella se vio muy desorientada, tuvo que ir a grupos para aprender a orientarse en el bosque, cómo se sentía siendo la pareja de y sintiendo que ella en el fondo estaba un poco pues de acompañante, ¿no? de su novio, que su novio sí que era el que tenía allí un propósito y ella pues estaba un poco más perdida. Cuáles eran sus pensamientos sobre ciertos temas, cómo era la visión de esa ciudad. No sé, al final no dejan de ser entradas de diario con reflexiones, con pensamientos y una vez más la intimidad. En cuarto lugar, vengo a hablar de otro diario. En este caso es Diario de Italia de Marina Hernández, publicado en Ediciones en el Mar, una editorial que ya he comentado alguna vez que me apasiona también. Bueno, aquí en Diario de Italia, Marina Hernández lo que nos muestra es, pues, también entradas de diario en un viaje que hace a Italia. Entonces, ella lo que nos va mostrando con textos muy cortitos, como podréis ver por aquí, lo que piensa de ciertos temas, ¿no? Os quería leer unos fragmentos que me gustaron muchísimo y que creo que pueden ser muy representativos, muy ilustrativos de lo que puede ser pues la intimidad de algún modo, ¿no? Por ejemplo, en la página 37 dice: me gusta esta soledad que tanto implora amor como lo rechaza con violencia. También en el amor soy sola, como nombre propio y no como atributo. En la página 89 cuando dice: medir esta ciudad a escala humana, la velocidad de mis pasos, el corazón agitado, la frecuencia de la sed, mi deseo por seguir caminando hacia lo aún desconocido. La euforia y el cansancio son las únicas medidas que no son artificiales, las únicas medidas que no caben en los mapas. Pues así continuamente. Continuamente. Esta es mi ciudad imaginaria, lleno los huecos de lo que no sé con lo que yo deseo. Y ya por último, os quería presentar un libro que en 2023 se hizo bastante conocido, por Bookstagram especialmente. Se trata de Gozo, de Azahar Alonso, publicado en Siruela. Y este libro yo lo he leído en verano, lo leí en agosto, antes de entrar en mi bloqueo lector. Y es un libro que yo leí en Malta porque, bueno, fui de viaje y aquí básicamente la historia está narrada y está ambientada en Malta. Bueno, más concretamente en la isla de Gozo, que es una isla que se encuentra en el archipiélago de Malta. Esta novela es un poco novela, digo novela porque he visto entrevistas de la autora y ella le llama novela, pero es un poco inclasificable, o sea, es una especie de novela con crónica de viaje, con diarios y para mí tiene un tono intimista, por eso está aquí. Yo sí que soy una ferviente defensora de este libro, sé que hay gente que no lo acaba de encajar o que le ha parecido que no tenía como mucho sentido o que le faltaba un poco de trama pero yo creo que como yo lo he visto con el prisma y con los ojos de la intimidad, para mí me ha parecido perfecto, o sea, me ha encantado. Incluso mi cuaderno de lecturas, en el que intento de vez en cuando plasmar algunas ideas, me inspiró muchísimo y la verdad es que me hizo escribir mucho porque me sacó en mí mucha inspiración. Bueno, trata sobre una narradora de la que no conocemos el nombre y que se encuentra en Gozo viviendo con su pareja porque le han dado una beca.
ella es española y su pareja también, entonces al final se encuentran en una isla en la cual los lugareños no están acostumbrados a tener turistas el resto del año, es decir, solo están acostumbrados a tenerlos durante el verano. Entonces, cuando llega el invierno y están allí, pues como que la narradora siempre nos plasma la estupefacción que les genera a los lugareños que ellos estén allí, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? Como si la vida siempre estuviese en otro lugar. Al final, Gozo hace una alusión a dos cosas. Uno es la isla de Gozo, como digo, y la segunda es al placer, al estar ocioso, al tiempo libre. Aquí hace ahora Alonso lo que hace es un alegato hacia el tiempo libre y sobre todo una crítica a nuestro sistema, ¿no? A lo esclavos que somos del trabajo, a lo cansados que estamos después de trabajar, al poco tiempo libre que tenemos y cuando lo tenemos muchas veces pues no hay ánimos ni fuerzas para poderlo dedicar a otras cosas que nos hagan más felices y al final pues nos pasamos pues muchos años de nuestra vida trabajando, ¿no? Yo sé que, o al menos es la interpretación que hago, que yo no creo que Azahara Alonso aquí lo que esté diciendo es hay que abolir el trabajo y ya está, o sea, no se queda en esa superficie, sino ella lo que hace es una reflexión sobre lo que implica nuestro sistema laboral junto con el tiempo libre y sobre todo el poder ser dueños de nuestro tiempo libre. Lo va intercalando pues, con reflexiones de la narradora, junto con ideas sobre el trabajo en sí mismo, el nacimiento del mismo, con personajes ficcionados de la isla que interaccionan con la autora y con la narradora, perdón, y con su pareja. No sé, lo he subrayado bastante, me ha gustado, como digo, muchísimo, me ha gustado mucho ese tono de la intimidad, ¿no? Porque al final, a pesar de ser como una especie de novela, nos está abriendo la puerta a los pensamientos de esa narradora. Y me ha gustado mucho porque también tiene ese punto de diario de viajes o de crónica de viajes, en el sentido de que nos muestra un poco más de la isla y de Malta, lo cual me pareció muy interesante porque yo estando allí pues pude aprender mucho más a través de los datos que soltaba la narración sobre la isla y creo que fue como muy acertado leerlo allí. Yo os lo recomiendo muchísimo. El vídeo ha llegado hasta aquí. Creo que habrá quedado un poquito más cortito, pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Espero que os haya interesado esta nueva sección. Si es así, ya me comentaréis qué os parecen los libros que he mencionado, si alguno lo habéis leído. Muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar hasta aquí. Deciros que si os ha gustado que le deis like, que os suscribáis y que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de futuros vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!